Buenos días, queridos estudiantes. Ahora vamos a hacer la explicación de toda la parte teórica que ya antes les he enviado. Y precisamente trata del tema de fonética y fonología del castellano. Ustedes saben que este tema está ubicado en la parte de lingüística. Entonces, se trata del tema 2 de lingüística. Hemos hecho un poquito de la práctica para acercarnos al tema. Sin embargo, la parte teórica es la parte más fuerte y también la parte más necesaria para que podamos entender todo el tema. ¿Ya? Para empezar la teoría, tenemos que conocer lo que son los niveles de la lingüística. Quiero recordarles que ustedes ya saben el concepto de lo que es la lingüística, conocemos perfectamente lo que es la lingüística. En primer lugar, es una ciencia. Y esta ciencia está encargada del estudio del lenguaje humano. ¿Qué caracteriza al lenguaje humano? El uso de una lengua. Entonces, ya dijimos que la lingüística es una ciencia que estudia a la lengua. La lengua, cualquier lengua, sea el francés, el castellano, el aymara, cualquier lengua, tiene ciertos niveles, ¿no es cierto? Y por eso dice niveles de la lingüística. Cuando decimos niveles, nos estamos refiriendo a las ramas de la lingüística, o por decirlo así, las disciplinas de la lingüística. Entonces, en la lingüística vamos a encontrar la primera rama, el primer nivel, que es la fonología y fonética. Tenemos el segundo nivel, que es la morfología. Tercer nivel, sintaxis. Cuarto, la semántica. Y también tenemos como siguiente nivel la pragmática. Entonces, estos 5 niveles o 5 subáreas, 5 ramas o disciplinas de la lingüística nos permiten acercarnos al estudio de una lengua, ¿no? Se puede estudiar desde estos puntos de vista una lengua. Hoy vamos a precisar lo que es el nivel de la fonología y la fonética. Cuando hablamos de los niveles lingüísticos, siempre estos van de lo simple a lo más complejo. El nivel más simple es la fonética, ¿no? Que va de la mano con la fonología. Es el más simple. Y el nivel más complejo es la pragmática, que no solamente va a estudiar pequeñas partes de la lengua, sino se puede decir que sistemas más complejos de nuestra lengua. Pero eso vamos a verlo poco a poco, ¿no es cierto? Ahora solamente nos compete estudiar la fonética y la fonología. Nuevamente, vemos que cada nivel lingüístico va a tener su objeto de estudio. Por ejemplo, la fonología se encarga del estudio de los fonemas. Tal vez ustedes no están todavía reconociendo el término de fonema, pero sí ustedes conocen lo que son las consonantes y vocales. En nuestra lengua en el castellano tenemos el abecedario. En el abecedario del castellano encontramos consonantes y encontramos vocales, ¿verdad? Desde el punto de vista de la fonología, se llaman fonemas. Fonemas consonánticos o fonemas vocálicos. Entonces, estas unidades tan pequeñas que son los fonemas, estudia precisamente la fonología. Vamos al siguiente nivel, que es la fonética. La fonética se va a centrar en los sonidos de una lengua, es decir, cómo producimos cada uno de los sonidos de nuestra lengua. No es lo mismo la lengua del ser humano que cualquier otro sonido que se pueda producir con instrumentos musicales, con golpes, movimientos, etc. Los sonidos que producimos con la lengua, al utilizar una lengua, tienen sus propias características, muy diferente a lo que son los sonidos que nos rodean. Por ejemplo, un golpe, algún movimiento, etc. Los demás niveles lingüísticos, como la morfología, estudia los morfemas. La sintaxis va a llegar a estudiar los sintagmas, las oraciones. La semántica estudia el significado. La pragmática va a estudiar lo que son los enunciados.
Eso lo vamos a ver con calma, poco a poco, ¿no es cierto? En cada grado que vayamos pasando. Sin embargo, ahora nos compete la fonología y la fonética. Eso es lo que nos corresponde. ¿Por qué es importante estudiar estas dos ramas de la lingüística? Porque nos dan las pautas necesarias para que nosotros podamos desenvolvernos en la expresión oral. La fonética y la fonología van implícitas en lo que es, por ejemplo, el teatro, en lo que es el canto, el discurso. Si tú tienes conocimientos de fonología y fonética, tranquilamente vas a poder desenvolverte en esas áreas. Vamos a empezar con lo que es la fonética. Nos vamos a centrar hoy exclusivamente en lo que es la fonética, ¿no? Y dice, es la disciplina de la lingüística consagrada al estudio de los sonidos producidos al usar una lengua, ¿no? Eso ya les había explicado poco antes. La fonética estudia todos los sonidos que producimos al utilizar una lengua, ¿no es cierto? Entonces, llegarían a ser sonidos humanos para hablar o expresarnos oralmente. La fonética no va a estudiar, por ejemplo, los sonidos que producimos al tocar la guitarra o el bombo, ¿no es cierto? O los sonidos que producimos al dar palmadas o al hacer ciertos movimientos, ¿no es cierto? Que a veces producimos sonidos. Ese tipo de sonidos no. La fonética va a estudiar los sonidos que producimos al utilizar una lengua, ¿no es cierto? Ya sea el castellano en nuestro caso, el aymara, el quechua, el inglés, el francés, ¿no es cierto? Todos esos sonidos, precisamente los que ahora estoy produciendo, los estudia la fonética, ¿ya? No se olviden lo que hemos indicado al inicio, es una disciplina de la lingüística, ¿de acuerdo? Es una disciplina de la lingüística. A ver, la fonética toma en cuenta 3 dimensiones, y aquí vemos claramente. La primera dimensión es la dimensión articulatoria. ¿Qué significa articular? Es producir el sonido. Entonces, la persona que produce el sonido obviamente va a llegar a ser el emisor. Desde el punto de vista del emisor es que se estudia lo que es la fonética articulatoria, porque es el emisor, ¿no es cierto?, el que produce el mensaje utilizando esos sonidos. Vamos a la segunda dimensión, la dimensión acústica. Cuando hablamos de dimensión acústica nos referimos al punto de vista físico de cómo se producen los sonidos. Esto es estudiado también por la física, relacionado con la fonética. Y el hecho de que una persona hable y articule los sonidos se denomina fonación. Lo que nosotros comúnmente denominamos hablar se denomina desde la fonética fonación. Y la tercera dimensión que vemos acá con la imagen es la dimensión auditiva. Y todo este proceso de comunicación es sumamente detallado por la fonética, ¿de acuerdo? Entonces, si tuvieran alguna duda, ya saben que después me pueden consultar. Pero vamos a ir a especificar mucho más. Lo que les decía, un emisor envía un mensaje a través de la fonación, los sonidos, ¿no es cierto?, la actividad de hablar, a un determinado receptor, quien oye, capta estos sonidos. ¿De acuerdo? Vamos a ir a especificar la dimensión articulatoria, es decir, la dimensión en la que el emisor articula estos sonidos. Se llama también fonética articulatoria, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar en el emisor. Esta imagen ustedes ya la conocen, la han dibujado, ¿verdad? Les he pedido la actividad de que dibujen todo lo que es el aparato articulador, el aparato fonador. Entonces, tal vez ustedes ahora pueden agarrar sus cuadernitos y ubicarse en esta imagen y de lo contrario en el documento que yo les he enviado, ¿ya? Entonces,
¿Qué partes del cuerpo humano, biológicamente, qué partes del cuerpo humano intervienen en la fonación, en la producción de sonidos? Son, por ejemplo, el sistema pulmonar, el sistema respiratorio, todo lo que es el tracto vocal, que poco a poco vamos a ir especificando, y especialmente las cuerdas vocales. Son elementos necesarios para la fonación, para la articulación de sonidos. En la producción de la voz, las cuerdas vocales son las encargadas de generar el sonido complejo constituido por la frecuencia fundamental y los armónicos o múltiplos enteros de dicha frecuencia. Este sonido complejo no constituye el producto final que escucharemos como la voz de una persona. Antes debe pasar y ser filtrado por las cavidades de resonancia o tracto vocal. El tracto vocal está constituido por la cavidad oral, nasal, la faringe y la laringe. En estas cavidades se encuentran los órganos de la articulación. Con las diversas posiciones que adoptan estos órganos, el tracto vocal presentará variadas formas o configuraciones que actúan como filtros acústicos diferentes para el sonido producido en la laringe, lo que resulta en un sonido vocal distinto. Bueno, entonces acabamos de ver un video que nos habla sobre lo que es el tracto vocal. El tracto vocal está conformada por toda la cavidad nasal, ¿no es cierto? La parte que vemos acá, la cavidad bucal, ¿no es cierto? Todas las partes que encontramos dentro de la boca, y entramos a la faringe y a la laringe. En la laringe vamos a encontrar las cuerdas vocales y después vamos a ver cuáles son los términos apropiados para denominarlas. ¿Ya? Nada de lo que podemos hacer con una lengua, expresar con una lengua, sería posible si no utilizamos correctamente todo este sistema, todo el aparato fonador y articulador. A ver, vamos a ver entonces las partes más importantes o esenciales para producir los sonidos de nuestra lengua. Primero, el tracto vocal. En el tracto vocal vamos a encontrar los articuladores pasivos y los articuladores activos, que después les explico. El aparato respiratorio. Si no funcionan bien nuestros pulmones, si no respiramos adecuadamente, tampoco habría la posibilidad de poder expresar claramente cualquier lengua. La laringe. Precisamente en la parte de la laringe encontramos las cuerdas vocales que permiten cualquier sonido que nosotros querramos realizar para pronunciar palabras, oraciones y todo lo que decimos a las personas que nos rodean. Y las cuerdas vocales que vamos a ver con detalle también. A ver, empezamos con el sistema respiratorio. El sistema respiratorio, conformado esencialmente por estos dos órganos en forma de globitos, ¿no es cierto?, que son los pulmones. El aire ingresa a través de la nariz. Ustedes saben perfectamente que la forma correcta de respirar es a través de la nariz. Y expulsamos el aire por la boca, ¿verdad? Entonces, lo que acabo de hacer es un proceso muy detallado, que tal vez para nosotros respirar es algo sencillo que hacemos todos los días, pero es todo un proceso y enseguida vamos a ver por qué. Les voy a enseñar un video que nos va a explicar con detalle, y esto también ustedes lo van a ver o lo han visto en la materia de ciencias naturales. La respiración es el motor de la voz. ¿Su localidad es? El sistema respiratorio
respiratorio, además de su función principal que consiste en obtener oxígeno del aire, es a la vez nuestro aparato fonador. Las vías respiratorias conducen el aire hasta los pulmones. En cada inspiración, el aire penetra en el cuerpo a través de las fosas nasales, donde se calienta y humedece gracias a las membranas y mucosas de la nariz. Luego este flujo continúa su recorrido y atraviesa la faringe, la laringe y la tráquea, hasta llegar al interior de los pulmones, los cuales a su vez adquieren un volumen que presiona hacia afuera las costillas y hacia abajo el diafragma y las vísceras. Una vez que se ha obtenido el oxígeno, el diafragma se mueve hacia arriba, provocando la salida del aire. En este segundo recorrido se produce la fonación, cuando la columna de aire impulsada por el diafragma circula de regreso a través de la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales que ocasionalmente vibran, produciendo sonidos voluntarios como cuando hablamos. Give him a hand, ladies and gentlemen, he's a genius. Y hablamos muy chévere. Gritamos, cantamos, en fin, cuando hacemos uso de la voz. Bueno, entonces ya hemos visto que es necesario utilizar bien el proceso de respiración para que podamos hablar. Entonces, hay diferentes formas de respirar. Voy a mencionar dos de ellas que son muy importantes para cualquier actividad que vayamos a realizar. ¿Ya? La primera se denomina respiración pulmonar, que consiste en tomar aire y llenar nuestros pulmones. Inhalamos y exhalamos. Hay un segundo tipo de respiración que se llama respiración abdominal. Este tipo de respiración abdominal es muy útil, por ejemplo, para el trabajo en teatro o para el trabajo de canto, ¿no es cierto? Es muy útil, se denomina respiración abdominal o respiración diafragmática. Consiste en llenar de aire toda la parte posterior, ¿no es cierto?, de nuestros pulmones. No va el aire directamente a los pulmones, sino a la parte posterior, a la parte del diafragma. Por eso se llama respiración diafragmática. ¿Y cómo hacemos esta respiración? En esta respiración, ¿no es cierto?, actúa esencialmente nuestro abdomen, ¿ya? Cierran un poquito la parte de la laringe. Si ustedes todavía no conocen qué es la laringe, enseguida les voy a explicar. Es esta parte, acá están nuestras cuerdas vocales, es esta parte, ¿no es cierto? Esta es la laringe, acá está la faringe, ¿no? Laringe y en esta parte está la faringe. Entonces, ¿en qué consiste la respiración diafragmática? Tomas aire, pero lo manejas con tu abdomen, ¿de acuerdo? En ese caso, los hombros no se mueven, lo que se mueve es el abdomen, ¿no? Y tomamos aire. Exhalamos, ¿no? Si se han dado cuenta, los hombros no se mueven tanto, porque no son los pulmones que se llenan de aire. Lo que se mueve ante todo es nuestro vientre, el abdomen, ¿ya? ¿En qué beneficia la respiración abdominal? Pues precisamente en la concentración y en la relajación. Si tú quieres relajarte, distensionarte, ¿no es cierto?, prepararte, concentrarte para alguna actividad importante, debes realizar
la respiración abdominal o diafragmática. ¿De acuerdo? Esto nos va a ayudar bastante cuando hagamos teatro. Entonces, esas son las funciones del sistema respiratorio, ¿ya? No solamente nos sirve para que nosotros sobrevivamos a partir del oxígeno, también nos sirve para poder hablar, para poder fonar, ¿no es cierto? Que es la actividad de producir los sonidos de una lengua. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es la laringe. Ahora sí vamos a conocer con detalle lo que es la laringe. Si ustedes se dan cuenta, de la cavidad nasal, el aire ingresa a lo que es la faringe. Esta parte que ven acá es la faringe, ¿ya? La parte gruesa es la faringe. Cuando nosotros nos alimentamos, la comida pasa por la faringe y se dirige a lo que es el esófago, ¿ya? Cuando nosotros tomamos aire, el aire se dirige de la faringe a la laringe y después a la tráquea y hacia los pulmones, ¿de acuerdo? ¿Alguna vez, no es cierto? Tal vez a ustedes les ha pasado, seguramente, ¿no? Siempre nos pasa. Cuando estamos comiendo, algún alimento quiere entrar a la laringe, ¿ya? A esta parte púrpura de acá, a la laringe, quiere entrar. Entonces es cuando pues lo que llamamos comúnmente atorarse con la comida, ¿no es cierto? La comida ha entrado a un lugar donde no debía entrar y empezamos a toser. Hay casos graves en que el alimento puede entrar incluso a las cuerdas vocales, sobrepasar las cuerdas vocales. Y ahí es un poco difícil, no un poco, es extremadamente difícil la respiración. En algunos casos se llega incluso a la asfixia. Y ustedes van a acordarse que la mamá en casa siempre dice, no hables mientras comes. Porque cuando hablamos, la epiglotis, que es un órgano así que se mueve, abre y cierra, sube y cierra, la epiglotis, cuando hablamos se abre para que salga el sonido. Entonces, si tú estás comiendo y hablando a la vez, imagínate lo que va a pasar, te puedes asfixiar. Entonces, toda la razón a las mamás que dicen que no hablemos cuando estamos comiendo o cuando estamos tragando algún alimento, porque eso puede ocurrir. Cuando tú ingresas un alimento por la faringe al esófago, la epiglotis se cierra, las cuerdas vocales se cierran para que no ingrese ningún alimento, ¿no? Han habido casos graves en que los alimentos llegan de la laringe, pasan por las cuerdas vocales, por la tráquea y llegan hasta los pulmones. Muchas veces requiere de cirugías poder sacar algunos alimentos que ingresan a los pulmones. Entonces hay que tener bastante cuidado y escuchar esas recomendaciones, que parecen tan sencillas, ¿no? Que a veces ni tomamos en cuenta, pero pueden ocurrir este tipo de cosas. No sé si está claro que la laringe es más gruesa la faringe es más gruesa que la laringe. Hay que diferenciar muy bien lo que es la faringe de la laringe porque siempre existen confusiones entre estos dos órganos, ¿no es cierto? Entonces la faringe es por donde entra tanto el aire como la comida y la laringe es por donde entra el aire hasta los pulmones. Y de la misma forma los pulmones devuelven ese aire que sale por la tráquea, por las cuerdas vocales y finalmente o bien lo expulsamos por la nariz o bien lo expulsamos por la boca. Respirar. Cuando dormimos, por ejemplo, si nuestros labios están cerrados, el aire se expulsa por la nariz y dormimos, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando hacemos ejercicios de respiración, lo adecuado es inhalar por la nariz y exhalar por la boca, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta también estas partes tan importantes para poder respirar, para poder producir los sonidos, ¿ya? Entonces, dentro de la laringe están estos dos pliegues muy importantes que son las cuerdas vocales y a continuación vamos a ver. Acá están las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son músculos que se dan cuenta, ¿no es cierto? Están precisamente en la laringe, ¿ya?
Esos dos músculos en realidad tienen capas. Si se dan cuenta, tienen capas esos músculos, ¿no? Uno tras otro, uno tras otro. Son como las cuerdas de una guitarra, pero no precisamente cuerdas, sino pliegues vocálicos, ¿no? Porque se ha estudiado, ¿no? Y los científicos indican que estas no son cuerdas, sino son pliegues. Entonces hay que denominarles pliegues vocales en lugar de cuerdas vocales. Pero comúnmente se conocen como cuerdas vocales. Tratemos de utilizar los términos correctos, pliegues vocales. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos tragando algún alimento, las cuerdas vocales se cierran. Ya les dije por qué, ¿no es cierto? Se cierran para no permitir que ingrese ningún alimento, ¿ya? Cuando estamos hablando, el aire sale de los pulmones por las cuerdas vocales y por lo tanto hacen ciertos movimientos nuestras cuerdas vocales, se abren, se cierran, semiabiertos, pueden estar semiabiertas para que se produzcan los sonidos. Como les dije, es tan importante este órgano que son las cuerdas vocales. El principal que produce esas vibraciones para producir, por ejemplo, la S o cada una de las palabras que estoy diciendo ahora, estas cuerdas son las que están funcionando. Cuando tú tocas una guitarra, por ejemplo, ¿qué ayuda a que salgan las melodías hermosas, los sonidos hermosos? Son precisamente esas cuerdas de la guitarra, ¿no? En nuestro caso, para que nosotros pronunciemos y hablemos tal como lo estamos haciendo, nos ayuda bastante estas cuerdas. Para que subamos la voz, ¿no? Silencio. O para que bajemos la voz. Determinan todo ello las cuerdas vocales. En los cantantes, los que se dedican al canto, hay mucho dominio de las cuerdas vocales para subir, bajar sonidos y producir melodías con la voz, ¿verdad? Hay mucho dominio, mucho ejercicio de las cuerdas vocales. Entonces, esa es la función de los pliegues vocales, producir los sonidos. Ahí es donde se producen los sonidos que necesitamos para decir palabras, para pedir cosas, para utilizar la lengua, ¿ya? Y tenemos acá, ¿no?, las cuerdas vocales que están muy abiertas cuando nosotros, por ejemplo, gritamos, ¿no? Cuando gritamos, las cuerdas vocales se abren tremendamente, ¿ya? También se abren las cuerdas vocales cuando tomamos aire para que el aire ingrese a nuestros pulmones. Ahora están abiertas, ¿no? Y poco a poco se cierran, ¿ya? Entonces, espero que hayan entendido esta explicación. Vamos a pasar a un breve video sobre las cuerdas vocales. Ahora pasemos a la maquinaria de fonación, donde tenemos la laringe y las cuerdas vocales. La laringe está justo encima de tu tráquea, llena de cartílagos, músculos, ligamentos y membranas que tiene dos conductos, uno que va al esófago y el otro a tu tráquea. A la laringe también se le llama la caja de la voz, debido a que allí se encuentran las cuerdas vocales. Se le súper interesante, ¿no? Pues lo que sigue aún se pone mejor. Las cuerdas vocales, también llamadas pliegues vocales, encierran una genialidad. Están alojadas en la faringe, con forma de una V. Aunque se les llame así, su composición nada tiene que ver con la idea de que tenemos cuerdas, como si fueran las de una guitarra o un piano. Están hechas de ligamentos, músculos y tejidos que determinan su tono y vibración. Cuando expulsas aire a través de ellas, entonces se produce el sonido mediante la vibración. Su tamaño varía de hombre a mujer entre 17.5 milímetros y 25 milímetros para los hombres y 12 y 17 milímetros para las mujeres. Esa parte vamos a pausar porque es importante esa información que acabamos de recibir. Las cuerdas vocales de los hombres son más grandes que las cuerdas vocales de las mujeres, ¿no es cierto? Es por eso que la voz de los hombres es mucho más grave que la voz aguda de las mujeres, ¿no? Precisamente por el tamaño de las cuerdas vocales. Por eso voy a requerir de otros videos para terminar de explicar el tema, ¿ya? Entonces, vamos a concluir acá.
Espero que ustedes se encuentren muy bien en casa, que este tiempo lo estén aprovechando. ¿Cómo lo pueden aprovechar? Formándose, estudiando, queridos estudiantes, ¿no? Es la mejor manera en que pueden aprovechar su tiempo. Quizá ustedes quieran investigar más acerca de este tema, lo pueden hacer en internet, hay bastante información, ¿de acuerdo? Espero que se encuentren muy bien en casa, que se encuentre muy bien toda su familia, que si están un poco estresados, relájense con los ejercicios de respiración que les he dado brevemente, ¿no es cierto? Les he enseñado un poquito. Y me despido de ustedes, ¿no? Nos vamos a ver en un siguiente video que lo voy a publicar el día lunes en la página web del colegio, ¿ya? Nos vemos, chicos, hasta luego.